Bueno, ya para terminar la clase de hoy, vamos a ver algunas cosas ya finalizando el tema de fuerzas, que son los siguientes. Primero, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre quiere decir un diagrama que te ayuda a dibujar las fuerzas que siente un objeto. En cuanto a esto, voy a ejemplificar fuerzas comunes que aparecen la mayoría del tiempo. Por ejemplo, imagínate que tienes una caja, supongamos que este es el piso. Este es el piso y aquí tienes una caja. ¿Ok? ¿Qué fuerza siente la caja? Bueno, los voy a poner con rojo. Primero, las fuerzas comunes que siempre van a estar son el peso, que ya lo vimos en el primer video. El peso es la masa por la gravedad de este objeto. Además del peso, por tercera ley de Newton, para que este objeto no se esté moviendo, debe haber otra fuerza que contrarreste el efecto del peso. Es decir, debe haber una fuerza hacia arriba que sea del mismo tamaño que el peso, de forma que este objeto pues no se está moviendo, ¿no? Porque la suma de sus fuerzas es cero. Esa fuerza le vamos a llamar fuerza normal. ¿Ok? Aquí voy a poner una nota que es la siguiente. Nota. Vamos a llamar equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué quiere decir? El equilibrio mecánico, perdón, puede representarse o puede manifestarse en dos casos. Cuando el objeto está en reposo o cuando el objeto está en movimiento rectilíneo uniforme. En cualquiera de estos dos casos vamos a decir que el objeto está en equilibrio mecánico. ¿Eso qué significa hablando en términos de las fuerzas? Significa que la fuerza total sobre el objeto es cero. ¿Ok? Muy bien. Es decir, lo que estoy diciendo acá, ¿no? Tienes un objeto. El objeto está en reposo. ¿Qué quiere decir eso o qué implica? Que la fuerza total sobre ese objeto es cero. ¿Qué significa eso? Pues que si el objeto está siendo jalado para abajo con una cierta fuerza, que es la fuerza del peso, entonces debe estar siendo jalado para arriba o empujado para arriba con otra fuerza del mismo tamaño, para que una fuerza para arriba y otra fuerza para abajo se cancelen y la fuerza total sea cero sobre ese objeto. ¿Ok? Eso es algo importante. Entonces, en este caso, para que la caja que está en reposo esté en equilibrio, además del peso, debe tener otra fuerza y esa fuerza le llamo fuerza normal. Esa fuerza normal, ¿de dónde se origina? Es la fuerza del piso sobre la caja. ¿Ok? Esta fuerza, ¿de dónde se origina? Es la fuerza de la tierra sobre la caja. Si te das cuenta, estas dos fuerzas están siendo ejercidas sobre la caja. ¿Ok? Por lo tanto, como están siendo ejercidas sobre la caja, yo puedo sumarlas o restarlas en el sentido de que si una va para arriba y otra va para abajo, pues se restan. ¿Ok? O sea, si para arriba tendrías 100 newtons y para abajo tienes 100 newtons, tendrías 100 menos 100, 0 newtons. O sea, estarías diciendo que la fuerza que siente el objeto es 0, la fuerza total. ¿Sale? Bueno, ese es un tipo de... primero, aquí estoy haciendo énfasis en tres cosas. ¿Qué es el equilibrio mecánico? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? ¿Y qué es la fuerza normal? ¿Ok? Igual que la fuerza normal, hay otro tipo de fuerzas que le vamos a llamar fricción. Voy a escribirlo aquí abajo. Esta fue fuerza normal. ¿Ok? Voy a poner aquí fuerza
de fricción. La fuerza de fricción se entiende como aquella que se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer aquí dos escenarios. Aquí tienes el piso y tienes una caja aquí encima del piso, ¿ok? Tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2. Supongamos que una fuerza, que una fuerza está siendo ejercida hacia la derecha, en el primer caso. O sea, aquí está siendo jalada esta caja hacia la derecha. Y si el contacto de la caja con el piso no es un contacto ideal, que eso sucede siempre, entonces aquí va a haber una fuerza que le vamos a llamar fuerza de fricción, que voy a llamarle F minúscula. Y esta fuerza decimos que se opone al movimiento. ¿Por qué? Porque como el objeto está siendo jalado hacia la derecha, el movimiento del objeto es hacia la derecha. ¿Estás de acuerdo? El objeto se mueve hacia la derecha. ¿Hacia dónde apunta la fricción? Hacia el otro lado, hacia la izquierda. ¿Ok? Lo mismo pasaría si el objeto está siendo jalado hacia la izquierda. Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar la fricción? Hacia la derecha. ¿Ok? La fuerza de fricción es una fuerza de contacto, que quiere decir que existe simplemente si los dos objetos están en contacto. ¿Ok? Fuerza de fricción es en la superficie entre la caja y el suelo. ¿Ok? Bueno. Muy bien, fuerza de fricción, diagrama de cuerpo libre. Excelente. Ahora, ya por último, suma de fuerzas. Vamos a establecer de manera más clara posible qué pasa cuando sumas las fuerzas. Entonces, primero, como recordatorio, las fuerzas son vectores. ¿Qué quiere decir? Que tienen magnitud, dirección y sentido. Las fuerzas las podemos representar por flechas. Aquí puedo poner dos fuerzas con diferente magnitud, simplemente son dos flechas con diferente tamaño. Dos fuerzas con diferente dirección, son dos flechas con diferente inclinación, a lo mejor mismo tamaño, pero diferente inclinación. Esta está inclinada un poquito horizontal y está un poquito más vertical. Dos fuerzas con distinto sentido quiere decir que son del mismo tamaño, están inclinadas igual, pero la única diferencia es que una apunta para abajo y la otra para arriba, o una para la derecha y otra para la izquierda. Entonces las fuerzas las puedo representar por flechas. ¿Qué pasa cuando un objeto siente más de una fuerza? Lo que tenemos que hacer es sumar esas fuerzas, pero sumarlas como vectores, no simplemente como números. Es decir, imagínate lo mismo, ¿no? Aquí tienes el piso, tienes una caja, y esta caja está siendo jalada a la derecha con una fuerza 1 de, por ejemplo, 10 newtons, y está siendo jalada por otra persona hacia la izquierda por una fuerza 2 de 6 newtons. Entonces, ¿cuál es la fuerza total que siente esta caja? Pues simplemente si 10 newtons están siendo jalados hacia la derecha y 6 hacia la izquierda, entonces la fuerza total es 10 menos 6 hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Fuerza total es 6 newtons. Bueno, ¿de dónde salió ese 6? No es 6, perdón, es 4. Es 10 newtons menos 6 newtons, o sea, 4 newtons hacia la derecha. Acuérdense que cuando hablamos de fuerzas, tengo que decir su dirección, hacia dónde. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Imagínate que esta caja está siendo jalada por una persona hacia la derecha con 10 newtons y por otra persona hacia la izquierda con 6 newtons. Esto quiere decir que esta situación de tener dos fuerzas equivale a tener una sola fuerza,
de 4 newtons que apunte a la derecha. Entonces tendría yo lo siguiente. En lugar de tener dos fuerzas, tendría exactamente el mismo efecto tener hacia la derecha una sola fuerza de 4 newtons. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como dije, si alguien lo jala para la derecha con 10 y otra persona lo frena con 9, pues entonces, ¿qué fuerza equivale a estas dos? La resta, 10 menos 6, o sea, 4 newtons. En lugar de tener estas dos, tendría el mismo efecto sobre el cuerpo, tener solamente una fuerza de tamaño 4 newtons. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se suman las fuerzas? Perdón. Fuerzas que estén a la derecha menos fuerzas que estén hacia la izquierda. ¿Ok? Lo mismo si tuvieras una situación en donde aplicas fuerzas hacia arriba o hacia abajo. Imagínate que esta es una pelota, hacia abajo siente una cierta fuerza, a lo mejor debido a la gravedad, de 10 newtons, por ejemplo. Y hacia arriba siente una fuerza porque alguien lo está empujando hacia arriba con 18 newtons. Entonces, ¿cuál es la fuerza total? Esta es fuerza 1, esta es fuerza 2. Entonces, la fuerza total sería fuerzas hacia arriba menos fuerzas hacia abajo. ¿Ok? Fuerzas hacia arriba menos fuerzas hacia abajo. En este caso, ¿cómo quedaría? Hacia arriba tienes 18 newtons y hacia abajo tienes 10 newtons, o sea, 18 menos 10, 8 newtons. Fuerza total es 8 newtons. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a estar sumando fuerzas cuando tengamos que realizar esa suma de fuerzas debido a que el objeto siente más de una fuerza al mismo objeto. Ojo, para esto las fuerzas deben estar sobre el mismo objeto. No se vale sumar fuerzas sobre un objeto con fuerzas sobre otro objeto. Eso no tendría sentido. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Les voy a dejar unos cuantos ejercicios similares a esto para que lo pongan en práctica y cualquier duda me la hacen saber por la plataforma o por Facebook. Saludos.